La siguiente ponencia estará a cargo de la doctora Guadalupe Vega, que nos va a presentar el tema del papel de la biblioteca en la gestión de información. Y bueno, me permito también presentarles a la doctora Natalie Burr, quien nos va a presentar también el tema de preservación digital. Adelante, por favor. Buenas tardes ya. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer al Grupo Amigos, especialmente a nuestra directora de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas, Micaela Chávez. Esta fue una invitación que nos llegó de sorpresa y que fue un reto, quiero decirlo porque lo que van a ver a continuación, un reto para el grupo que estuvo trabajando en el proyecto. Entonces, pues muchas gracias. También aquí a IMAC, que también fueron de los impulsores de esta presentación. Quiero decir que esta es una presentación que hicimos de manera colaborativa, participó todo el grupo de catalogadores de la Coordinación de Organización de la Información. Aquí hay una bonita foto de ellos, ustedes los van a poder ver, estamos por todo el auditorio y bueno, pues está aquí Gustavo, Mariana, Carmen, Manuel, yo y Noé. Nosotros, la tarea que nos encomendaron fue que pudiéramos hacer una revisión de la literatura sobre el tema de gestión de datos de investigación y su impacto en los procesos y servicios de las bibliotecas académicas y de investigación. Nosotros nos dedicamos a partir del mes de enero a hacer toda esa compilación de datos y lo que les vamos a presentar en este momento es justamente los resultados de esa revisión de la literatura. Esto es muy importante porque todo lo que van aquí vamos a presentar es básicamente teórico y por lo mismo su valor radica en que nosotros logramos identificar documentos que coinciden, y ya lo van a mirar, con muchos de los datos que ya nos presentaron los investigadores en la primera parte de esta sesión de gestión. Entonces, estos son los temas, grosso modo, que les voy a presentar. Tenemos un documento más amplio que después pensamos publicar o hacer visible de alguna manera, ¿no? Entonces, esos son los contenidos de esta presentación. Y nosotros empezamos la presentación preguntándonos en nuestra primera sesión, pues, ¿qué eran los datos?, ¿no? Encontramos muchas definiciones y como ya vieron en la experiencia de los investigadores de hace un momento, pues los datos son de mucho índole, son de diversos formatos. En realidad, decía este autor Nielsen y Horland, estos autores, en el 2014 ellos decían, es que casi cualquier cosa que nos rodea puede ser un dato. Todo depende de la mirada que le dé el investigador y las preguntas de investigación que se haga alrededor de eso que los está rodeando. Y inclusive estos mismos autores decían, es que, por ejemplo, vean ustedes lo complejo que puede ser un dato. Un dato puede ser un hecho y los documentos o toda la información y los datos que se generan alrededor de ese hecho. Pensemos, por ejemplo, en las recientes elecciones de Estados Unidos, ¿no? La cantidad de información, de datos, de tweets, de todo que se ha dado. Entonces, todo ello implica, digamos, una dinámica diferente para los bibliotecarios porque estamos acostumbrados a trabajar más con documentos que tienen un formato fijo, que son estáticos y que no se van a modificar en el tiempo. Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que nos hace ver Nielsen y Horland. También dice, bueno, son unidades de análisis y ya no lo hicieron bien hace un momento. Ellos dicen, son partes de nuestras variables de investigación. Un dato forma parte o contribuye a dar certeza a una hipótesis o también a negarla, ¿no? Es decir, son toda esa información son todos esos datos que van surgiendo justamente del proceso de investigación de una persona. Los datos, además, tienen algo que se llama cadena de evidencias. Este es un término que me gustó mucho, fue utilizado por Rey en el 2013, y la cadena de evidencias lo que nos está diciendo es que desde que se origina el dato hasta que se publica, o sea, se publican datos en estas publicaciones académicas, hay que seguir esta cadena de evidencias, porque la cadena de evidencias lo que nos va a decir es cómo surge, para qué se usó, qué hipótesis comprobó, luego qué se publicó, luego si nosotros los pusiéramos a compartir, qué otros productos derivados se van a encontrar. Entonces, hay una cadena de evidencia dentro de este dato. Luego, nos dice, hay diferentes tipos de datos. Aquí yo retomo la clasificación que hace el mismo Nielsen y Horland, que dice, hay observacionales, datos de ese tipo, hay computacionales, experimentales y agrega de arte.
Lo curioso es que el arte, decía él, no solamente no es el dato en sí mismo, o sea, generar arte no genera un dato, pero sí toda la investigación que se hace alrededor de ese arte. Y hablaba también de los registros y se refería justamente al tipo de información, por ejemplo, el que proporciona INEGI o cualquier dependencia pública, incluyendo las de educación superior. Es decir, así es como los clasifican este tipo de datos. Después, otro punto muy importante fue las ventajas y las desventajas. En las desventajas me dio mucho gusto que los investigadores estuvieran muy de acuerdo en que es una ventaja compartir, porque inicialmente nosotros pensaríamos que hay cierta resistencia del investigador a que sus datos se den a conocer o que los usen otras personas, ¿no? Entonces, creo que eso, lo de la mañana nos dio la idea muy clara de que sí están dispuestos a compartir, porque sobre todo la reutilización de los datos, como se muestra, va a permitir aumentar el impacto de su investigación. Y esto decían no solamente en el sentido de que corrobore su propia hipótesis, otra persona que también haga una investigación alrededor, sino que genere nueva investigación y, como decía Ray en el 2013, avanzar de manera exponencial el conocimiento humano para promover el desarrollo económico. Es decir, las ventajas que tiene compartir los datos de investigación son muy grandes, ¿no? Incluyendo optimización de recursos, de dinero, ya vimos que es muy caro generar, conservar y preservar datos y sobre todo también tratar de que estas investigaciones puedan ser verificadas en el futuro. Desventajas, yo aquí le cambiaría, creo que no son desventajas. Cuando los oí a los investigadores en la mañana, creo que más que desventajas son preocupaciones. ¿Qué les preocupa al investigador? Primero que nada, que hay datos privados, ya lo vimos, y que esos datos deberían de tener uso restringido o por lo menos con mediación de una autenticación de parte de la persona que los va a usar. Hay datos sensibles y confidenciales, también hay riesgos de que estos datos sean utilizados con fines comerciales o que sean utilizados sin su autorización. Entonces, por eso yo decía, más que desventajas son preocupaciones. Y una de las preocupaciones que más les es más latente es el hecho de que ellos, una vez que dejan su base de datos, pudieran o no editar nuevas versiones, someter o sacar información. Es decir, si es una investigación viva, pues lo más seguro es que esos datos se sigan modificando a lo largo del tiempo. El siguiente punto es, ¿cuál es la posición que nosotros encontramos en la literatura en relación a las bibliotecas académicas? Uno es el punto que es muy importante resaltar y es que las revistas de investigación, las revistas que publican a nuestros investigadores, están solicitando ya de manera más recurrente la evidencia de datos. Es decir, ellos no solamente quieren tener el producto, sino que necesitan y requieren tener el dato de donde se surgió esa conclusión o ese análisis. Y eso es algo que, por ejemplo, revistas como Nature, Science, ya lo están solicitando. Entonces, eso es muy importante porque quiere decir que también van a cambiar nuestros procesos y la forma en cómo ellos están publicando. Y tiene que ver justamente con el siguiente punto, a su derecha, que son los repositorios institucionales. Nosotros en este momento, muchas instituciones, sabemos, estamos metidas en el hecho de hacer repositorios institucionales y este es el siguiente paso alrededor de esos repositorios institucionales. Por otro lado, todos estos financiamientos, ya no los mencionaban, tanto de CONACYT como de otras organizaciones que financian la ciencia, nos estarían llevando al hecho de que ellos también quieren que se reutilicen sus datos. Es decir, financian una investigación, sacan datos y todo va al archivo o ya nada más es de beneficio para un solo investigador. Entonces, también hay un interés por la reutilización de estos datos. De hecho, en los lineamientos para repositorios de CONACYT que salieron el año pasado, viene un apartado donde dice que ya viene esta parte de que se generen repositorios de bases de datos de investigación. Por el otro lado, también tenemos presiones del exterior. Entonces, por ejemplo, y no solo presiones, sino motivaciones, vamos a decirlo así, que sería como estas que hace la CEPAL a través del movimiento Learning, que justamente es lo que nos convoca en parte a estar aquí. Ellos dicen, bueno, lo que sí es una ventaja para las bibliotecas es que hay un paralelismo entre lo que hacemos. Y si ustedes vieron todo lo que presentaron en la mañana, inclusive esta presentación, van a decir, pues sí, se parece mucho a lo que hacen las bibliotecas. Dicen, sí se parece, pero tiene sus detalles que hay que tratar, porque tratar datos no es lo mismo que tratar un libro. Entonces, ¿cuáles son esas particularidades? Y esas son las que tendríamos que estar analizando.
Ya una vez entrados a cuáles son estos procesos de GDI, ya varios de los ponentes también han manifestado cuál sería esta, digamos, procesos que se deben llevar a cabo, y empieza desde nuestro punto de vista, porque hacen mucho énfasis en la creación y formación de grupos. Está justo en el centro derecho, formar el grupo de trabajo, y también se menciona que sean grupos de tipo multidisciplinario y que estos grupos además, fíjense, utilizan una palabra que se llama gobernanza de investigación. ¿Qué significaría? Que estos grupos, lo que se requiere… Ay, muchas gracias. ¿Con cuál, perdón? Okay. Perdón, estás aquí. Estos grupos de trabajo… regresaba a la idea de la gobernanza de la investigación. Ellos decían, hay que crear una gobernanza en la cual estos grupos no solamente se dediquen a, digamos, definir lo que serían las políticas institucionales, sino también qué, cómo, cuándo, por qué queremos compartir datos. Y decían, en estos hay varios niveles y ya los mencionaban también. Tenemos desde el nivel macro, que pueden ser estas organizaciones internacionales, y también todo lo que es nuestras autoridades educativas y de investigación dentro de cada una de sus IES, hasta el investigador y alguien que creo que no lo mencionaron, pero yo sí quería mencionarlo, el bibliotecario. La participación del bibliotecario, por lo que ustedes ya vieron, es esencial por muchas razones, y ahora vamos a ver por qué. No solo porque, como dirían Nielsen y Holland, sabemos manejar la información, sino porque sí hay un paralelismo entre lo que se está haciendo y con información y con los datos. Y luego ellos dicen, realicemos un diagnóstico. Este diagnóstico es muy importante mencionarlo porque no solamente lo que ellos pretenden que se haga es medir la capacidad de almacenaje que pueda tener la institución, por ejemplo, para la gran cantidad de datos de investigación que se genere. Ese podría ser un punto. El énfasis que hacen es medir, analizar las actitudes de los investigadores hacia este tipo de gestión de información, por un lado, y por otro lado que tengamos también la capacidad para ellos para negociar cómo se van a llevar a cabo las licencias, por ejemplo, los licenciamientos para uso de los datos dentro de la institución e inclusive, si así fuera necesario, fuera de la misma. Estos diagnósticos también incluyen, y creo que es muy importante, cuáles son las capacidades que tenemos los bibliotecarios, por ejemplo, para asumir un reto como este, toda vez que sí va a implicar que desarrollemos competencias que son diferentes, por ejemplo, de las que actualmente tenemos. El siguiente punto es definir los procesos de curaduría, y aquí no me voy a detener porque tengo otra lámina para ustedes, y, perdón, Natalie, y los servicios de información. Y bueno, no podía faltar, ¿verdad? Los que me conocen, aunque lo evité, pero sí venía. Entonces, ahí están también los cursos de Alfil y otro punto que nos va a hablar más adelante Natalie, que son la preservación de datos. Entonces, voy a pasar a la siguiente lámina para hablar lo que son los procesos de curaduría de datos. Miren, aquí empezamos, perdón, ya no pinta, aquí, desde lo que sería… La institución requiere analizar perfectamente cuál es la tipología de datos que son los que se están generando dentro de su institución, y no solamente en cuanto por ejemplo, como decía un profesor, las notas, los cuadernos, los videos, las fotografías. Es decir, si nosotros nos metemos ahí, vamos a encontrar que la tipología de datos es extensa, amplia, y por lo tanto también la de los soportes que lo tienen, ¿no? Ya vimos que algunos pueden inclusive tener como soporte su computador personal. Después de esta tipificación de lo que son los datos, es necesario seleccionar y priorizar los archivos. No podemos empezar con todo, ¿no? Imagínense una convocatoria que dijera, ahora todos depositen sus datos de investigación. Eso sería muy fuerte, sobre todo por dos aspectos que nos señalan en la Universidad de Rutgers, en otro de los documentos que revisamos, porque tenemos que garantizar el uso ético y legal de la información. Entonces ellos, por ejemplo, la decisión que tomaron es que no iban a iniciar con 3 tipos de investigaciones. 1, la que tuviera que ver con humanos; 2, la que tuviera que ver con animales; y 3, la que tuviera intereses comerciales. Si ellos empezaron a decir, vamos a ver cuáles de todas estas bases de datos no tienen estos 3 problemas que nos podrían llevar a problemas inclusive de derechos de datos confidenciales, todo ello, y por ahí empezaron. Entonces la institución tendría que tomar una decisión en ese sentido. Ahora, aquí lo que nos dice la literatura es, ¿quién debe de hacer eso? ¿Es el bibliotecario? Es el investigador, efectivamente. Él es
en comunión con el bibliotecario, con quienes tienen que definir tanto la tipología como la selección y priorización de los archivos. Luego viene lo que es el sistema de almacenamiento. Aquí ya nos empezamos también con problemas de tipo técnico, en donde principalmente el volumen y la cantidad de datos tienen que ser revisados. Esto me imagino en su presentación Natalie lo va a abordar con mayor suficiencia, porque justamente ella va a hablar de lo que sería la preservación de datos. Entonces me lo voy a avanzar. Después de ello viene muy vinculado lo que es garantizar la seguridad e integridad de los datos. Y ahí nos tenemos que meter no solamente con aspectos que tienen técnicos, ¿no?, de encriptamiento, de autenticación de usuarios, por ejemplo, o de privilegios diferenciados para cada tipo de usuario, sino también nos tenemos que meter con asuntos de leyes. Más adelante vamos a notar también dentro de la investigación que hay en el Código Penal, por ejemplo, tenemos problemas con los derechos de autor, que es el plagio, que es el fraude académico. No, con el hecho de las bases de datos y los datos de investigación, sí hay disposiciones de tipo penal para el mal uso, para borrar y para alterar los datos dentro de una base. Entonces, eso es muy interesante porque sí nos marca una pauta diferente dentro de lo que podemos hacer. Y luego viene este aspecto muy importante y que justamente es donde me pidieron nuestros colegas hacer énfasis, es el metadata. Todos sabemos o intuimos que es el metadata, pero aquí la cuestión es cómo podemos aplicarlo a lo que sería la gestión de datos. Nosotros encontramos en la literatura que dicen hay que cuidar la cadena de evidencias. Y al tratar de cuidar la cadena de evidencias tenemos que registrar como dentro de nuestros datos que van a estar en nuestro repositorio, por llamarlo así de GDI, es el origen. Porque dicen, tú tienes un dato, ¿no?, y tratas, o una serie de datos, y tú tratas de que sea replicable, pues tiene que tener el protocolo de investigación, la metodología y cómo llegó a esos datos el investigador. Entonces, dice, tienes que cuidar los datos que tienen que ver con el origen. Luego los otros que ya conocemos todos, los de descripción, también las cuestiones que tienen que ver, bueno, descripción sí, eso es más común, ¿no? Autor, creador, subject, todos estos elementos que nosotros manejamos inclusive para otro tipo de documento. Versiones también, eso es muy importante porque como vimos los datos de investigación no son dinámicos, son dinámicos, no son estáticos, entonces necesitamos tener un sistema para ir cambiando de una versión a otra. E inclusive eliminación de datos, que era lo que ellos llamaban de selección, porque puede ser que haya datos que solo tengan vigencia durante algún periodo o que sean definitivamente que pues por la metodología que usaron deban de ser eliminados, eso no lo sabemos, pero tenemos que contemplarlo. Preservación, también tenemos que tener metadatos para la preservación que claramente nos digan cuánto tiempo y los formatos en que está este material, de contenido, ¿no?, de uso ético y legal. Y algo muy importante es de las referencias cruzadas entre de la cadena de evidencias. Es decir, nosotros tenemos un dato y puede ser que tenga 3 artículos, un libro y que tenga además de eso un grupo de trabajo. Pues eso todo debería de quedar de alguna manera relacionado dentro de lo que es nuestro repositorio para dar un mayor uso a la información. Y dice, y no solamente eso, por ejemplo, lo que si yo uso un dato y con eso genero un artículo, debería de por lo menos informarle a esa persona que esos datos tienen y que nosotros, si es el caso, podríamos inclusive meterlo dentro de esta cadena de evidencias para decir, bueno, en este momento tenemos 3 artículos originales que se derivaron de la investigación y otros tantos que serían derivados de otras investigaciones que se hagan alrededor del tema. Y bueno, esta también es una situación muy, muy complicada, tiene que ver con el diseño del sistema de recuperación. Y aquí nos vamos un poco a lo que también mencionaba en su ponencia el doctor Morales, que tiene que ver en cómo nosotros hacemos recuperable un dato. Y para eso necesitamos procesos de indexación, aplicación de metodologías, extracción de vocabulario, es decir, necesitamos tener todo eso que aplicamos y hacemos para los libros o para los repositorios, que también en estos casos sería de vital importancia. Bueno, y luego lo muy importante es visualizar los datos. O sea, una vez que está ahí, pues la gente no quiere ver el Excel, ¿verdad? Bueno, no todos queremos ver el Excel, algunos sí quieren verlo. Entonces, podemos tener datos de visualización de la información. Al final de la presentación les voy a poner una experiencia de esta repositorio, es un repositorio alemán, en donde pueden ustedes ver
una excelente, diría yo, aplicación de todo lo que son datos de investigación. Entonces, lo voy a dejar para el final. Y aquí tenemos un ejemplo tomado de RAID del 2016, de metadatos aplicando Dublin Core, ¿no? Ahora, en relación a los servicios, esos también en la literatura podemos encontrar y van a encontrar muchas analogías también con lo que actualmente hacemos. Tenemos servicios que van a exigir que el acceso requiera autenticación y privilegios diferenciados, inclusive para aquellos investigadores que tengan convenios de aquellos que no lo tienen. Asesoría legal también se menciona como un servicio, referencia, búsqueda de datos y citación. Y muy importante lo que sería la elaboración de guías o servicios o bibliografías, guías o servicios de información en web o de manera sí, principalmente en Internet. Y aquí está también la alfabetización informativa, que es justamente retomar todos estos aspectos, tanto de los servicios como de los metadatos, para plasmarlos en programas que puedan ser utilizados, para alfabetizar tanto a los usuarios intermedios como a los finales dentro de este proceso. Aquí les voy a pasar algunas láminas un poco más rápido sobre lo que sería el perfil y funciones del bibliotecario, también derivadas todo ello de la literatura. Ya se mencionó, debemos de tener áreas de especialización y tenemos que estar especializados por las áreas de conocimiento y de investigación de los profesores, conocer más sobre su comportamiento informativo, también sobre sus necesidades de almacenamiento, uso, reproducción, réplica de todos estos datos. Necesitamos también incrementar nuestra capacidad para seleccionar y valorar conjuntos de datos, ¿no? Porque el dato en sí mismo lo hace el investigador. La capacidad también para realizar actividades políticas y procedimientos para la conservación digital y aplicar procedimientos y estándares de curación digital. Aquí hay otros, este ya lo había mencionado. Este es fundamental, el trabajo multidisciplinario, los conocimientos no solamente de derechos de autor, sino, y ya lo vamos a ver más adelante, si me da tiempo, todas las leyes que están involucradas. Aquí también tenemos otra lámina sobre todo lo que son estos aspectos tecnológicos que debemos de estar cuidando, ¿no? Que es interoperabilidad, heterogeneidad, accesibilidad, sustentabilidad, calidad y seguridad. Sobre la normatividad nos vamos a tener un poquito para poder mencionar algunos de los elementos que deberían de estar dentro de esta política institucional, que no solamente le diga al investigador que tiene que compartir sus datos, sino también que la institución de manera muy desde esta unidad de gobernanza proteja, manipule que proteja los datos, evite la manipulación y la pérdida de los mismos, así como su uso no autorizado, la privacidad, el anonimato, el respaldo de datos y el acceso a los mismos de manera segura. Esto es lo que les decía sobre la legislación, no se las voy a en este momento explicar, creo que amerita una explicación más larga, pero ahí tenemos, por ejemplo, cuestiones sobre el Código Penal, donde hay situaciones muy claras para castigar cuando hay mal uso de la información, la Ley de Derechos de Autor, la Constitución Política en el sentido de el acceso a la libertad de expresión y el acceso a la información. Aquí hay más, la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley de Transparencia, la Ley de Ciencia y Tecnología y también estaría la Ley de Archivos, ¿no? Ahora, conclusiones las hice de esta manera para que ustedes pudieran tenerlo como más claro para nosotros. De un lado tenemos los temas y del otro lado tenemos, digamos, la gran conclusión. En cuanto a políticas institucionales, se debe de fomentar la reutilización de los datos de investigación. En cuanto al cambio organizacional, fomentar el trabajo multidisciplinario. En investigación, cuidar la cadena de evidencia. En almacenamiento, dar seguridad e integridad de los datos. En los metadatos, seguir el ciclo de vida del dato, cuidando la cadena que les decía yo de evidencia. En servicios, dar acceso y contar con privilegios. En al fin, llegar hasta los usuarios finales e intermedios. En el perfil del bibliotecario, tratar de que sea un especialista por disciplina y que además tenga conocimiento sobre uso de metadatos. En aspectos de legales, cuidar la cadena de custodia, desde el dato hasta la publicación autorizada. Y en aspectos tecnológicos, lo que tiene que ver con interoperabilidad e intercambio de datos. Aquí nuestras evidencias, aquí están todos los artículos que consultamos y nuestro Excel, ¿verdad? No podía fallar.
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Guadalupe y damos paso a Natalie para que nos presente su información sobre preservación digital. Buenas tardes, yo soy Natalie Bauer y trabajo en la biblioteca Daniel García Villegas del Colegio de México y quiero agradecer a la directora Micaela Chávez por esta oportunidad de estar aquí y también a todos mis colegas en la biblioteca. Entonces voy a empezar con el tema de preservación digital y qué tiene que ver con la gestión de datos de investigación. Y quería empezar con el tema del data en los titulares, porque desde la toma de poder del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desafortunadamente es mi presidente, los datos de investigación científicos se han destacado mucho en las noticias y no para razones buenas, porque estamos enfrentándonos con la desaparición de páginas web del gobierno que contienen datos abiertos. Y básicamente estos conjuntos de datos que se están desapareciendo de estas páginas web públicas del gobierno de Estados Unidos son sobre temas muy polémicos, como el cambio climático, recursos para estudiantes con discapacidades en escuelas públicas y datos sobre maltrato de animales, cosas así, que por alguna razón el nuevo gobierno de Estados Unidos no quiere dar acceso a este tipo de investigación. Entonces, es muy lamentable para las personas que necesitan tener acceso a este tipo de datos, pero el lado bueno de esto es que los bibliotecarios y archivistas estadounidenses y también incluso extranjeros están luchando contra esta pérdida de información. Y entonces, si están leyendo las noticias sobre lo que está pasando allá, probablemente que han visto artículos como así, que archivistas están desarrollando aplicaciones para guardar y salvar datos de investigación de los riesgos que se enfrenten contra básicamente el gobierno de Donald Trump. Y entonces hay cientos de bibliotecarios y archivistas que se han movilizado juntos con informáticos para capturar estos datos que están en riesgo. Y quiero leer una línea de este artículo que aparece aquí en la pantalla porque es muy interesante, porque dice claramente por qué los bibliotecarios y los archivistas tienen que estar presentes en este tipo de rescate de información que tiene mucho que ver con la preservación. Y está en inglés, pero lo voy a leer. All this effort is partly to preserve federal science for researchers to use in the future. The participants are going through great lengths, spurred by the librarians in the crowd, to make sure the data is handled in a way that keeps it valid enough to be used in peer review research. They are marking who handled the data and when, and including descriptions of how the data was collected and what it describes, to avoid large sets of data becoming out of context jumbles of information. Esto es un punto fundamental porque la idea es que la comunidad científica, los bibliotecarios y los archivistas y los informáticos están trabajando juntos porque no es solo un problema técnico, este problema de preservación digital, con soluciones técnicas. Es para decir que es obvio que la preservación digital es mucho más compleja como un tema y un trabajo, como estamos viendo con estos eventos. Entonces,
Esto también nos dice que la preservación digital tiene un lado que tiene mucho que ver con la ética. Y la ética es una parte fundamental del trabajo de preservación digital. Y es nuestra responsabilidad como profesionales de la información y académicos, informáticos, de hacer que los resultados de la investigación sean abiertos, accesibles, usables y reusables. Es para asegurar que la ciencia y la investigación sea sostenible y algo relevante en el futuro. Y lo bueno de que los bibliotecarios y los archivistas están trabajando en esto es que tenemos un largo tiempo trabajando en temas sobre el derecho al acceso a la información, y esto es parte de nuestra misión profesional, además. Y tenemos muchos conocimientos y muchas habilidades que podemos compartir y intercambiar con la comunidad académica y científica sobre el resguardo, recuperación y preservación de información científica y los datos de investigación. Y esto es evidente en eventos como están llevando a cabo en universidades, mayormente en Estados Unidos, como Data Rescue en la Universidad de Massachusetts Institute of Technology, que son eventos organizados para el rescate de información pública que se está desapareciendo, básicamente por razones políticas en Estados Unidos. Y entonces, los datos, quiero decir que no solo están en riesgo por intenciones malas de gobiernos en contra de la transparencia, lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos, pero la fragilidad de la información digital es un riesgo en sí mismo por su naturaleza digital. Y los datos de investigación no están como inmune al riesgo de perderse, aunque estos riesgos a veces no son visibles a primera vista. Y estos riesgos que quiero mencionar y que hemos ya hablado a profundidad mucho estos riesgos durante estas presentaciones hoy, son la falta de metadatos descriptivos, metadatos estructurados, metadatos de preservación, y también la falta de cuadernos de códigos que, por ejemplo, no tienen control de versiones o están hechos con lenguajes de código que ya son obsoletos. El uso y implementación de sistemas y programas de análisis o de recopilación de datos que ya son obsoletos o son propietarios, que tienes que tener una licencia para poder trabajar con estas cosas. Almacenamiento de datos en dispositivos frágiles o obsoletos, y también hay un riesgo en sí de cultura organizacional que no apoya a las iniciativas de gestión y preservación de datos de investigación para su reutilización. Entonces, sí, esto es para decir que no existen políticas al nivel de la institución, es muy difícil rescatar y preservar este tipo de información. Entonces, como podemos ver, los riesgos incluyen riesgos ambientales, organizacionales y también tecnológicos. Entonces, ¿qué es la preservación digital? Y según la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la preservación digital consiste en la gestión de contenidos digitales para que sean accesibles y que puedan usarse durante el largo plazo. ¿Y qué quiere decir esta definición? Podemos decir que, o podemos preguntarnos mejor, si es un repositorio en sí como sistema es suficiente para fines de preservación a largo plazo. Y yo diría que no necesariamente, pero
un repositorio sí es un paso grande hacia prácticas de preservación digital, pero en sí mismo es un sistema tecnológico que no es suficiente para llevar a cabo todos los trabajos que tenemos que hacer para asegurar la existencia de este tipo de información a largo plazo. Entonces, tenemos que modificar y ajustar nuestras mejores prácticas para las necesidades institucionales actuales que tenemos en nuestras instituciones. Y digo nuestras instituciones porque en el tema de preservación digital no existe una solución o un prototipo que es de talla única. Pero sin embargo, aunque no podamos copiar nuestros sistemas de preservación digital como copias exactas, podemos intercambiar experiencias, herramientas, tecnologías y estrategias. ¿Y para qué preservar los datos de investigación? Y estoy hablando de preservación digital a largo plazo, no es necesariamente, vamos a subir los datos al repositorio y ya podemos olvidarnos del tema. Entonces, estoy hablando de programas de preservación digital institucionales. Entonces, queremos preservar los datos de investigación y invertir en este tipo de trabajo porque tenemos que cumplir con los requisitos de organismos de financiación y las leyes de acceso abierto. También queremos contar en la reusabilidad de datos para otras investigaciones y también verificación de resultados de investigaciones ya hechas. Y de preservar implica el trabajo de limpieza, descripción, organización y almacenamiento a largo plazo, que es un bien para el manejo final de estos datos de investigación. Es decir, que es una inversión que sí vale la pena tanto para el investigador y tanto para la comunidad de investigación. Y al final es una oportunidad de preservar el patrimonio de la historia de la ciencia. Entonces, yo soy historiadora, entonces me interesa mucho este tema de preservar el patrimonio de la historia de la ciencia también. Y con estos fines de qué preservar, qué se preserva, qué tipo de información, qué tipo de datos estamos hablando. Esto es una parte muy interesante porque tiene una visión muy basada en las prácticas de la archivística. Entonces, estamos hablando de los datos en sí mismos como productos de investigación, conjuntos de datos, fotografías y materiales audiovisuales que son parte de los datos de investigación, cuadernos de laboratorio, de código, bases de datos, etc. Estos son los datos, son los materiales que se usan para llevar a cabo los resultados de la investigación. Pero también durante una investigación como proyecto hay mucha información que tiene que ver con el proyecto en sí mismo. Entonces, estamos hablando de materiales relacionados con una investigación, que son solicitudes de financiamiento, documentos de gestión de proyecto, reportes técnicos, administrativos, correspondencia, correo electrónico, muchas cosas. Que estas cosas nos ayudan a poner contexto a los datos de investigación. Entonces, para decir, es un archivo sobre este proyecto de investigación, que en muchos casos vale la pena de preservar también. Y durante este proceso de curaduría de datos,
llevamos a cabo un proceso que se llama valoración y selección, que es básicamente una práctica que viene de la archivística. Y cómo podemos valorar y seleccionar lo que vamos a preservar a largo plazo. Y esto puede ser diferente de lo que ponemos en el repositorio digital de la institución. Entonces, estamos hablando un paso más del repositorio, que es la preservación a largo plazo. Y entonces, a ver, sí. Tenemos que hacer como una determinación de materiales para ser preservados. Y entonces tenemos que considerar la unicidad y valor científico a largo plazo de los conjuntos de datos y otros materiales, la reproducibilidad de estos conjuntos de datos, y los otros expositores hablaron mucho de este trabajo que tienes que hacer antes que los materiales llegan a esta etapa de que estamos hablando de preservación digital. Entonces, esto es organización, descripción, poner metadatos, cosas así. Difusión, derechos de autor y propiedad intelectual, confidencialidad. Tenemos que considerar todo esto también, otra vez, cuando lleguemos a la etapa de preservación digital, porque hay muchos factores que nos dicen para cuánto tiempo tenemos que guardar un dato, o si tenemos que poner como un embargo de una cierta cantidad de años hasta que podamos poner esta información a acceso abierto. Y al final, documentación. Esto es para decir que tenemos que documentar los procesos que hacemos durante la fase de preservación digital, porque en 10 años quizás no, los esquemas de metadatos han cambiado, pero tenemos que documentar que sí, usamos este esquema de metadatos, estábamos trabajando con estos formatos, porque estos formatos fueron vigentes en este entonces. Entonces, la documentación ayuda a las siguientes generaciones para entender lo que estábamos haciendo. Entonces, yo diría que hay 3 etapas de preservación, y como muchos han hablado, estas etapas empiezan con el investigador. Y luego tenemos la biblioteca, que tiene que ver con el repositorio institucional como la etapa media, y al final podemos, después de esto, pensar en la preservación a largo plazo como trabajo. Y en cada de estas etapas la biblioteca está presente. Entonces, el investigador, el bibliotecario o el archivista o la persona encargada con gestión de datos puede sensibilizar los investigadores en estos temas de gestión de datos, como respaldos, esquemas de metadatos, cómo crear control de versiones para sus cuadernos de código, consultas sobre nombramiento y organización de archivos digitales. En el caso de repositorio, estamos trabajando activamente con la gestión de información, de producción académica, y diría que tenemos que ir un poco más allá del repositorio en el tema de preservación a largo plazo y empezar a pensar en las intervenciones y gestiones que tenemos que hacer que tiene que ver con mucho tiempo. Estamos hablando más de 10 años y puede ser que este repositorio ya no sirve en 10 años. Entonces, es otra parte. Entonces, yo diría, para llevar a cabo un programa de preservación digital para cualquier tipo, pero también para los datos de investigación, hay 2 partes, hay 2 factores. Son factores organizacionales, que tienen que ver con capacidad técnica y organizacional,
la capacidad de personal que tiene conocimientos de preservación digital, archivos digitales, políticas organizacionales que permiten existir un sistema, un programa de preservación digital amplio. Obviamente, financiamiento, no es gratis la preservación digital. Y también servicios a la comunidad, entonces extensión de los bibliotecarios, de las personas encargadas de preservación, que tengan contacto con la comunidad de investigación. Y en el otro lado, que como prestamos mucha atención al lado técnico, pero es solamente un lado, la mitad, estamos hablando de sistemas, infraestructura tecnológica y equipos especializados para llevar a cabo este tipo de trabajo. Y quería decir que la preservación es una parte de un servicio integral. Como ha hablado mi colega Guadalupe, es que la biblioteca ya sabemos que tiene mucho que ver con la gestión de datos de investigación y la preservación está dentro de este ciclo de vida que existe dentro de la biblioteca. Y yo diría que yo puse esto porque podemos pensar en la biblioteca como un salvavidas, realmente, entrenando para cuidar y rescatar la producción académica de nuestras instituciones. En vez de personas estamos hablando de información. Porque este patrimonio de los datos de investigación es patrimonio único. Yo tengo como formación de archivista, entonces estoy muy acostumbrada a trabajar con información y patrimonio que es único, que no existe fuera de su acervo. Y estamos hablando justamente de esto. Los datos de investigación son productos de meses, años, hasta décadas de trabajo y no deben perderse después de que salga una publicación. Cierto es que ya en muchos casos estamos obligados a guardar y publicar los datos en conjunto de la publicación de los resultados de la investigación, pero cada vez más la producción científica y la investigación nace en formato digital, es que no existe en otro formato y nos facilita la producción de datos y su eventual análisis para poder llegar a tener resultados y publicaciones. Sin embargo, estos productos digitales llevan en sí muchos riesgos, como hemos visto, y la biblioteca bien equipada para enfrentar estos riesgos organizacionales, ambientales y técnicas pueden servir como un salvavidas en un océano de información. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Guadalupe y a Natalie. Y pues tenemos 3 minutos para poder hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para la doctora, para la maestra Natalie. Nada más quería preguntar, sí está funcionando, sí. El repositorio digital y la preservación digital aquí en el Colmex, ¿ya se está llevando a cabo o todavía están en planeación? Porque realmente no nos mostraron productos. ¿Cómo están? Platícanos. Pues creemos que estamos justamente tomando una decisión o analizando para tomar una decisión. Como ven, no es una situación que se puede resolver con medidas, digamos, inmediatas. Hay que analizarlo, verificar, realizar los diagnósticos, ¿no? Entonces diría yo que a nivel de biblioteca, y si no acá está Micaela para completar y dar respuesta a tu pregunta, es que sí estamos interesados en hacer este tipo de gestión de datos de investigación y que nos estamos preparando para ello. Creo que esa sería la respuesta, Mica. No sé si tú quieras. ¿Sí? Bueno, soy Teresa Maisich, la directora de la Biblioteca del CIDE. Yo creo que más bien que una pregunta es un comentario que ya existen data librarians desde hace mucho tiempo. Se trabajaron con cintas magnéticas, con papel, etcétera. Ahora lo que veo es que es una explosión, ¿no? Y el ambiente ya es un ambiente mucho más robusto, mucho más grande, el Big Data, ¿no? ¿Cómo manejamos ese volumen, ¿no?
Y yo creo que el otro reto también es justamente tiene que ver con la preservación y conservación, es pasar de todas esas plataformas antiguas a convertir esa información para que no se pierda, porque ya las herramientas para leer esa información ya no existen. Entonces, creo que es un reto también, ¿no? Es una pregunta o una inquietud respecto al repositorio institucional y cuando mencionaron la parte del derecho de autor, ¿está definida la política de ustedes respecto a esa parte? Vaya, me pregunto los libros, vaya si son tesis, productos de los posgrados, ¿cómo está esa cuestión en el caso de ustedes? ¿Cuál es la política que utilizan, vaya? Bueno, nosotros tenemos un experto en el área de derechos de autor que trabaja de común acuerdo con el abogado general, es Máximo Román, está por aquí, y yo creo que él puede contestar mejor esa pregunta. Sí, bien, trabajamos con un decreto que permea todos los contenidos digitales que se generan acá en la institución, y por otro también con documentos específicos, por la naturaleza que pueda atender algún archivo, fotografías, pues estamos documentando y estamos generando un manual de procedimientos, de políticas. Somos muy respetuosos con la Ley Federal de Derechos de Autor, trabajamos también con las licencias de Creative Commons, generamos cartas de transmisión de derechos y en eso estamos justamente, en documentar experiencias y en ser muy respetuosos con los derechos morales. Nosotros sabemos que luego los artículos, por ejemplo, de Elsevier, etcétera, que fueron resultados de proyectos con uso de fondos públicos, los artículos en sí no se pueden poner en un repositorio digital con acceso abierto. Pero yo no sé qué es la política, no sé si ustedes sepan de esas cuestiones de derechos de autor en cuanto a los datasets que van relacionados o que usaron o se hace referencia en el mismo artículo. Si eso también cae dentro de los derechos de Elsevier, o eso, por ejemplo, siempre uso Elsevier porque sí. Es uno de los… o si eso se puede publicar en un repositorio abierto, si va ligado los datasets con el artículo. Bueno, en el caso que yo mencionaba de Nature, que tiene la revista y está solicitando estas evidencias, digamos que es para el investigador principal, ¿no? En este caso, quien está haciendo la investigación y publica y lo hace, y sí lo están solicitando, digamos, como un requisito. En cuanto a otras publicaciones, por ejemplo, uno de los puntos que también se menciona dentro de lo que son los servicios que se hacen con GDI es la citación. Sí es necesario y importante que se citen todos estos documentos dentro de lo que está publicando la persona. Si son obras derivadas, es decir, que se derivan tanto de los datos que ya están publicados o dados a conocer por un investigador, hay cierta normatividad que debería de seguir. Y por el otro lado, algo que se mencionó antes y que es muy importante es que los datos no, por lo menos no en todos los casos se están abriendo de manera totalmente de open access, sino que están siendo restringidos por lo que serían convenios, como el que nos mencionaba los del INEGI que llevan a cabo ellos, para saber quién los va a usar, cómo los va a usar y si ese uso es realmente el deseable o el que pretendía la investigación en un inicio, ¿no? Pero sí hay, no sé si responde a tu pregunta, sí hay procesos de citación. Es un comentario muy interesante las dos pláticas. Hablando de interoperabilidad, en realidad hay que hablar de administración de datos y de catálogos, porque lo que hace que dos bases de datos se puedan hablar no es la tecnología, es que los catálogos sean comunes y entonces sí los puedes comunicar. Yo creo que es uno de los trabajos, al menos lo vemos en estadística, que tenemos que trabajar estándares de catálogos para que podamos hacer interoperabilidad entre proyectos. Bueno, vamos por concluida esta sesión de preguntas y damos paso en nuestro programa al foro de discusión que va a ser dirigido por el doctor José Luis Vázquez de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Perdone, le voy a robar un minutito nada más porque me pidieron. Y haces una búsqueda, por ejemplo, aquí por México y te lleva a un archivo como este, donde tú puedes encontrar todas las investigaciones con los datos todas las bases de datos
que tienen este descriptor de México. Y además de ello, tiene otro que era lo que me gustó bastante, que es una visualización que se realiza por ejemplo, la pueden hacer en este caso por materia. Voy a bajarle un poquito aquí, que es algo muy importante, que no solamente es que se va a visualizar la investigación por los metadatos o los campos accesibles, sino también por estas formas más visuales de encontrarlos. Perdón. Buenas tardes. Bien, agradezco al Colegio de México por la invitación a participar en este encuentro. Voy a hacer una relatoría, una recopilación de todo lo que vimos durante las presentaciones. Voy a tomar en la presentación que hizo Micaela Chávez y dijo que cuál era el objetivo del encuentro. Nos dijo que el objetivo era conocer y entender la gestión de datos. Creo que con todas estas presentaciones que hemos tenido, los ejemplos de los expertos, podemos entender perfectamente cuál es el motivo de la gestión de datos. LEARN, que es Líderes Activando Redes de Investigación, es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través del CEPAL. Su propósito es crear conciencia sobre la gestión de datos de investigación entre diferentes comunidades vinculadas con la investigación. Tiene relación con el manejo de datos desde su entrada en el ciclo de vida de la investigación, es decir, desde que los investigadores hacen su planteamiento de problema, establecen sus hipótesis y desarrollan todo su protocolo de investigación. Desde ese momento se empieza la gestión de los datos. Mencionaron también que no importa cuál es el método de investigación que estén utilizando, puede ser cuantitativo o cualitativo. En ambos casos la cantidad de información que manejan es increíble, es muchísima, y para quienes han tenido oportunidad de ver, y bueno, nos presentaron los investigadores algunos de sus ejemplos, de sus bases, son infinitas las cantidades que ellos manejan. Entonces, por eso es la importancia, sin considerar el tipo de investigación que estén realizando. También van a abarcar todos los tipos de documentos, pueden ser textos, imágenes, tablas, videos, multimedia, no importa, todo se considera dentro de esta gestión de datos. Todo esto se ha dado debido a la explosión documental que ha existido con el uso de las tecnologías. Mencionaban un dato que era 44 zettabytes, que yo desconocía el término zettabyte, pero que corresponde a 44 trillones de gigabytes. Entonces, no imagino esa cantidad realmente, no sé si alguien lo puede imaginar, ¿no? Recuerdo cuando empezábamos a platicar de esto de los gigabytes y los bytes, y contábamos por páginas o por hojas, ¿no? Decía, no, pues es como 3 libros, y no, pues ahorita ya quién sabe cuántos libros puedan ser, ¿no? Actualmente, en términos generales, se mencionó, no hay políticas para la gestión. Creo que en eso coincidieron todos los participantes y por lo tanto tampoco se tienen estas políticas para el compartir la información. Este es inclusive uno de los problemas que estamos viviendo todavía, en que todos los investigadores o muchos de ellos son muy celosos de su información, dicen son mis datos, es mi información y no la comparto, ¿no? Entonces con esto, bueno, se rompe este paradigma, vamos a ver esta compartición de información y que nos va a llegar a todos. ¿Cuáles son los beneficios para la gestión de datos de información? Los datos son gestionados apropiadamente para que sean accesibles, lo que decía ahorita alguna de las personas que intervino, bueno, esa comunicación que debe de haber entre los diferentes bases, entre los diferentes recursos para que tenga esa posibilidad de intercambiar la información.
Compartir esta información, que los datos puedan ser reutilizados y aumentar el impacto. Entre más personas conozcan y tengan acceso a la información, pues obviamente que van a poder mejor utilizar estos datos y esta información. Se va a usar eficientemente los recursos públicos, va a haber un incremento en la confianza pública de la investigación. Este es un tema que se ha manejado en algunos foros donde los investigadores, y aquí de alguna manera lo mencionaron, que se les pide una producción determinada para pertenecer al SNI y que esto está generando por ahí algunos temas, no quiero decir conflictos, pero con esto pues se espera que haya una mejor producción por parte de ellos. Todos estos beneficios nos van a permitir que una mayor cantidad de personas tengan o tengamos acceso a esta información. Algunos expertos, una parte de ellos mencionaban esta falta de políticas y nos platicaron de cómo ellos fueron solucionando estos problemas. Ellos mismos crearon sus bases de datos, pero aquí yo pensaría y preguntaría, nosotros como bibliotecarios, ¿qué estábamos haciendo en ese momento? Muchas veces nos quejamos de que los usuarios o los investigadores no van a la biblioteca, pero ¿qué hemos hecho nosotros por acercarnos a ellos? En este caso, ellos, sus datos de investigación, sus bases las estuvieron generando, pero además de esto, toda la parte de la investigación y de obtención de documentos, hasta dónde llegamos nosotros para apoyarlos. Entonces, ahí como un punto para considerar. Por otra parte, en dos organismos como es INEGE e Infotec, ya existen manejo de metadatos y microdatos que llegan a tal grado que se tienen que establecer políticas para determinar quién puede usar la información, por el nivel y el grado de certidumbre que tienen esos datos que pueden inclusive poner en riesgo a alguna persona. Entonces, hasta ese nivel se puede llegar con la información. Entonces, por un lado, nos comentan no hay políticas, por otro, ya se empiezan a generar productos, pero son muy limitados. Entonces, bueno, viene todo este crecimiento en el que se tiene que involucrar el bibliotecario. Y en esta parte se hizo mención sobre los esfuerzos que históricamente en el ámbito bibliotecario se ha tenido o se ha hecho para generar o gestionar la información y almacenarla, ¿no? Mencionaban por ahí a Shera, que es uno de los clásicos en bibliotecología, que ya maneja este tipo de cuestiones. Aquí también me vienen a la mente dos aspectos que se han trabajado mucho, pero que creo yo que se han manejado de manera independiente. Por un lado, al fin, ¿no? La capacitación o la enseñanza del uso de la información por parte de los usuarios, y por otro los Learning Commons. Estos Learning Commons que se han vuelto espacios abiertos donde la biblioteca se ha transformado, ya ha perdido esa estructura tradicional donde no se podía hacer ruido, donde no se podía hablar, etcétera, ahora se ha cambiado. Entonces, estos ámbitos creo que se han manejado de manera independiente. Con esto de la gestión de datos, creo que se tendría que cerrar un círculo y esto nos va a permitir y tenemos que acercarnos a los investigadores. Acercarnos a ellos desde que van a generar su trabajo y apoyarlos en todo ese proceso. Para esto tenemos que pensar nosotros como bibliotecarios en algunos temas, cómo especializarnos en la medida de lo posible en algún área, tener los conocimientos de derechos de autor. Por ejemplo, para los repositorios de tesis en las diferentes o en algunas instituciones se tenía la duda de
qué tanto se podía poner a disposición o en acceso abierto un documento con solo la autorización del autor, del sustentante. Se decía que si, por ejemplo, el revisor o el asesor de tesis tenía algún derecho sobre la obra, qué tanto la institución podía difundirla, etcétera. Entonces, desde ahí teníamos estos dilemas o estas dudas. Entonces, con todo esto, creo que nos ayuda mucho a entender la parte de la gestión de datos. Y bueno, retomando y regresando a la parte con la que inicié, creo que se cumple el objetivo que nos planteó Micaela de entender y conocer la gestión de datos. Muchas gracias.